Vamos a compartirlo por acá. Ahí ponemos en pantalla, ¿verdad? Creo que sí. ¿Me escuchan bien ahí, verdad? Me confirman si me escuchan o no. Sí, se escucha. Ah, ok, perfecto, gracias. Bien, entonces, como le comentaba, hoy hemos hablado un poquito de lo que son las visualizaciones antes de entrar como en lo que es Power BI como tal. Porque muchas veces, vamos a decirlo así, yo en algunas clases he mencionado que las imágenes, bueno, no yo, sino a una frase que dice que una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces, las visualizaciones nos permiten a nosotros tener ese campo de visión, lo que te permite a ti transmitir una gran información a tu cerebro. O sea, se dice que cuando tu cerebro, tú posicionas buenas imágenes utilizando los colores correctos, que también hablaremos un poquito de eso, significa que tú puedes obtener un buen resultado al momento de tú transmitir un mensaje. O sea, cuando te hace visualizaciones, pueden surgir nuevas preguntas, que eso mismo va a llevar a realizar nuevos análisis y a explorar con mayor profundidad. O sea, el objetivo de estas es que el usuario final se quede prácticamente con lo que usted quiso transmitir. O sea, no solamente mostrar esa gran cantidad de números, que muchas veces la persona lo que está viendo una tabla con números y prácticamente lo que tú le estás hablando, ya con simplemente ver números, mucha gente como que ya le tienen como ese temor a esos números y se distraen. Entonces, esas visualizaciones que son excelentes para mostrar tendencias, cantidades, realizar comparaciones, eh, va a despertar ese interés a tu usuario. Entonces, asimismo, el tema de las visualizaciones, por decir algo, tiene sus objetivos. O sea, el objetivo de toda visualización es transmitir información. Entonces, cuando hablamos de transmitir información, significa que usted le va a hacer, ¿verdad? Agregarle valor al dato, lo que hemos mencionado en otras ocasiones. Esa es la idea principal que usted va a tener. Usted va a intentar agregarle información a los datos. Ahora, ¿de qué manera? De una forma entendible, porque esa es otra parte importante que debemos de ver. Yo tengo que saber a qué público yo le estoy preparando mi presentación. Es la alta gerencia. No es lo mismo que yo prepare un dashboard para la alta gerencia a un dashboard a la gente de operaciones. Porque quizás los términos que yo utilice en alta gerencia no deben ser los mismos que yo utilice en la parte operativa. O sea, por eso debe de conocer exactamente el tema de la importancia de qué yo debo utilizar en cada momento. Porque usted va a tener un sinnúmero de gráficos y al final todos van a intentar mostrarte ciertas tendencias. Entonces yo tengo que saber seleccionar para qué bueno un gráfico, para qué bueno es otro, cómo jugar con la paleta de colores, que ahorita también estaremos mencionando ese tema de los colores. Entonces, el objetivo que usted tiene es captar el interés de su audiencia. O sea, y para usted hacerlo, debe de elegir qué datos usted va a mostrar. O sea, de todas las datos que usted tiene, porque como usted importa o hace su data warehouse, usted va a tener un sinnúmero de información. Perfecto, yo tengo mi dashboard. Ese dashboard yo lo voy a llenar de reportes. Tengo mi tablero de Power BI, pero yo lo voy a llenar de reportes. Ahora esos reportes, ¿qué voy a mostrar? Entonces, lo primero que yo tengo que saber qué es lo que yo quiero lograr, qué es lo que yo quiero captar, qué es lo que yo quiero mostrarle a mi audiencia. Entonces, a partir de ahí es que yo comienzo a seleccionar qué campos van a componer mi visualización. Y una vez que yo tenga los campos que van a obtener mi visualización, entonces yo comienzo y digo, no, espérate. De todo lo que yo tengo aquí, me interesa tal información, tal información, tal información. Pero ¿qué pasa? Ahí viene el tema de los campos calculados, nuevas columnas, nuevas medidas, en que yo digo, pero yo necesito la sumatoria de los habitantes que están en la zona norte.
de República Dominicana, bueno, de toda la provincia que teníamos, entonces yo voy a hacer una sumatoria de esos habitantes, por decir algo. Entonces ahí van a comenzar a surgir las nuevas medidas y nuevos cálculos que usted vaya haciendo para usted lograr su objetivo. Ahora, ¿qué te está diciendo esto a ti? Que usted tiene que tener ese objetivo en la mente. Yo debo estar claro qué es lo que yo quiero captar de mi público. Eso es muy, pero muy importante para hacer una visualización de manera organizada. O sea, las mismas visualizaciones tienen ciertas clasificaciones. O sea, usted puede hablar de, cuando usted habla de visualización, usted puede hablar también de la complejidad que tienen ellas. O sea, usted puede clasificar las visualizaciones dependiendo de su complejidad. Cuando decimos de complejidad, es el número de dimensiones que usted quiere que represente esa visualización. O sea, el número diferente de tipos discretos de información que usted quiere que sean codificados. Entonces, usted lo que tiene que hacer es, si usted tiene un gráfico de línea, usted quiere mostrar, por ejemplo, cómo creció un producto en X años, bueno, usted sabe que usted va a necesitar un gráfico de línea para usted mostrar esa tendencia. Entonces, habría que ver cuántas dimensiones yo necesito. Yo necesito para también yo saber qué gráfico yo seleccionar a partir de las dimensiones que yo necesito. ¿Qué es lo que yo quiero mostrar? Simplemente quiero comparar dos cosas. La fecha, el crecimiento. Bueno, con tal gráfico ya yo solucioné mi problema. Pero se puede dar el caso de que usted quiera comparar 3, 4, 5 características. Quizás necesite una matriz, quizás necesite un gráfico de barra o de doble barra, o sea, o un chart, un pie. Todo va a depender. Todo va a depender. Ahora, algo muy importante. A veces en esto de visualizaciones, menos es más. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces creamos unos dashboards bien interesantes, le ponemos muchos diseños, colores, tratamos de hacerlo muy bonito. Pero llega un punto que lo saturamos tanto el gráfico, que hay tantos datos que las personas no saben en qué concentrarse y qué mirar. O sea, mientras más complejo yo lo tengo, mayor va a ser su dificultad de interpretación. Mayor va a ser la dificultad de usted transmitir la información de una manera clara. O sea, yo debo también de analizar esa parte. Si yo tengo un reporte, este reporte está orientado a qué. Pues si eso es un reporte de venta, yo me voy a concentrar en las ventas. Pero la venta de qué, de X producto, de cuáles productos, de qué zona. Yo puedo segmentar esos reportes dependiendo de lo que yo quiera mostrar en ese momento. O sea, cuando yo tengo esas visualizaciones muy complejas, porque le repito, va a ser muy difícil para la audiencia. Tanto para usted explicar, porque usted va a tener se va a mover demasiado, porque esos dashboards son muy dinámicos. También, como dije, el público se va a distraer de manera considerable. Entonces, también una de las cosas, bueno, que yo pongo, casi siempre en las tareas, yo pongo a hacer infografías. Porque las infografías realmente son de muchas ayudas. En el sentido de una imagen con pocos datos, pero esa imagen, cuando usted la coloca, fácilmente usted la recuerda más que cualquier información o texto que yo le pueda dar. O sea, la infografía son un tipo de visualización que está cargada visualmente. O sea, la creatividad que usted tiene que hacer para hacer una infografía es muy alta. Ya cuando usted hace una visualización, se basa más en análisis. Suele manejar más dimensiones prácticamente. Entonces, las infografías, usted la puede clasificar. Déjame ver si tengo algo aquí. Bueno, no. Pero usted la puede clasificar. ¿Por qué? Porque las infografías van a representar pocas dimensiones. Recuerden, tareas. Son específicas. O sea, van a lo que quiere transmitir el tema.
O sea, muchas veces son difíciles de utilizar en otros escenarios porque cuando usted hace una infografía, usted limita la idea y usted se va a la idea central, porque eso es lo que usted quiere transmitir. Y estéticamente hablando, son muy potentes. Son muy potentes lo que transmiten. Tú te quedas como con ese mapa mental. Entonces, las visualizaciones, usted la puede clasificar por las siguientes características, como dice acá. Son generadas de manera algorítmica, aunque siempre o casi siempre hay retoques manuales para reforzar el mensaje. Son fáciles de regenerar con diferentes datos o añadir nuevas dimensiones. Estéticamente limitadas, las infografías son mucho más ricas. Nos permite transmitir y tratar un mayor número de dimensiones. Eso te lo puedo lograr con las visualizaciones. Ahora, dentro de las mismas visualizaciones, usted puede tener visualizaciones de exploración y visualizaciones de explicación. Tengo de exploración y explicación. ¿Cuándo utilizar una? ¿Cuándo utilizar otra? Cuando usted le hablan de visualizaciones de exploración, es como tiene un conjunto de datos y usted no sabe exactamente qué es lo que esos datos dicen. O sea, usted tiene que sentarse a analizar esos datos para luego usted comenzar a recrear su idea. Ya usted va a tener que hacer ciertas investigaciones, utilizar herramientas visuales, identificar características relevantes, distribuciones. O sea, aquí usted va a estar más o menos como usted hace visualizaciones de exploración, casi siempre es en la parte de exploración. Claro, todavía que es lo que me están diciendo los datos, entonces yo voy a explorar. O sea, ya cuando son de explicación, estas son adecuadas, ya como usted, obviamente, lo contrario, como usted conoce qué es lo que usted quiere decir con esos datos. O sea, ya cuando yo conozco lo que yo quiero decir, voy a comenzar a trabajar con su objetivo. O sea, los datos se dicen mucho, pero cuando yo lo grafico, ese valor agregado que usted le da, la mente prácticamente te cambia totalmente. O sea, por eso que Power BI, menciono Power BI porque es la herramienta, vamos a decirlo así, más asequible, lo que usted va a encontrar más en el mercado de Latinoamérica, porque yo siempre lo comparo con Tableau, donde yo siempre menciono que yo tengo Tableau, que viene siendo el Oracle de las visualizaciones, y obviamente Power BI viene representando el SQL. Todos sabemos que Oracle a nivel de base de datos es más potente, pero si no vamos a la realidad de qué se utiliza más y qué es lo que el público conoce más, obviamente va a ser SQL. Entonces, pasa lo mismo con Power BI. Tendrá sus desventajas, ventajas, ¿verdad? Pero es uno de los más utilizados y hacer de los más utilizados, obviamente, también tiene cierto poder ahí en esa parte. Ahora, ¿qué pasa también con las claves, como dice aquí, claves en el proceso de una visualización? Hay 3 puntos claves que yo lo he mencionado: el objetivo, la audiencia y los datos. Yo voy a hacer una visualización. Entonces, en base a estas 3 etapas, es que usted va a planificar su visualización. Como mencioné ahorita, ¿cuál es tu objetivo? O sea, ¿cuál es mi objetivo? Lo primero que yo debo de preguntarme es lo que voy a realizar es una visualización significativa, porque eso te va a ayudar a ti a enfocarte por dónde iniciar. O sea, yo estoy en la etapa de exploraciones. No, pero espérate, no me preocupo, utilizo este gráfico, tiro los datos por aquí y comienzo a ver qué pasa. Luego, mi audiencia, como ok, yo sé que quiero transmitir un mensaje, ya tengo claro mi objetivo, pero ¿quién es mi público? Y la pregunta más importante, ¿con qué yo quiero que mi público se quede? ¿Qué es lo que yo quiero mostrarle? Miren que las visualizaciones son muy importantes porque es que te permiten comparar 2 años rápidamente o varios años
Y usted ir hablando e ir mostrando cómo los años van cambiando y los números cómo van variando dependiendo del año, pero tiene que estar claro. Usted mismo debe de estudiarla antes de, para luego mostrarle al público. Mira, la parte esencial, cuál va a ser el boom de mi presentación. O sea, ¿qué vale es el mensaje que yo voy a dejar? Ahora, ese mensaje que yo voy a dejar, obviamente, deben estar alineados los objetivos iniciales. O sea, usted nunca debe salirse de cuál es su objetivo. O sea, porque muchas veces cometemos el error de que mostramos más datos de lo que usted necesita mostrar. Entonces comenzamos ya a ponernos lo complejo. Entonces nos vamos a una parte compleja de análisis y se pierde en el camino lo que usted quería quizás que el público entendiera. Yo debo saber en mi presentación cuál va a ser el tema top. Y tenga siempre en mente, vamos a decirlo así, el principio de la simplicidad. O sea, haga las cosas de la manera más simple posible, sin salirse de la estética, obviamente, porque no es lo mismo un gráfico que estéticamente se vea bien, como muchos gráficos que hay por ahí que prácticamente tú lo ves y no tienen como forma, también deja mucho que desear. El hecho que yo diga que sea simple no significa que no tenga estética. O sea, cuando hablamos de simplicidad, no tiene que ver nada con el tema de estética. Yo debo de saber. Otra parte vienen siendo los datos. Ahora, ¿qué yo tengo los datos? Yo mencioné ahorita el tema de la cantidad de información. Mire, Power BI tiene ciertas limitaciones. Depende si usted tiene la licencia Pro, la licencia Premium. Entonces, voy a tener limitaciones con la cantidad de datos que yo puedo cargar. Entonces, ya partiendo de ahí, te estoy diciendo a ti, mira, los datos que no son necesarios, no me los cargue acá. Porque la mayoría te carga un dataset, se conecta a una base de datos, te cargan todas las columnas. Y de esas, te cargó 30 columnas, de esas 30 te usa 10. Pero las otras 20 columnas que no están haciendo nada ahí, usted la tiene ahí todavía. O sea, recuerde que era un proceso ETL, o sea, un proceso de extracción, de transformación y de carga. O sea, en la etapa de transformación del dato, usted debió prácticamente tener eso definido. En la parte de la transformación de datos, usted debió tener eso de manera totalmente definida. No me cargue esos dashboards o esos proyectos que usted tiene de información que usted ni siquiera necesita. Muy, pero muy importante. Muchas veces nosotros no tomamos en cuenta. Porque veamos que él te va a soportar todo lo que tú le cargues. Él no te va a dar error porque tú tengas una columna que no está usando. En ningún momento te va a dar error. Dígame, Brian. Con relación a eso, entonces, profe, cuando estemos haciendo una tarea y veamos que en vamos a llamarle dataset, por ejemplo, o un data frame, mejor dicho, eh, que revisemos toda la tarea y vemos todo lo que nos pide la tarea. Si hay columnas que la tarea no nos pide hacer nada, entonces lo mejor es quitarla de data frame y Totalmente. solamente trabajo. Sí, Perfecto. totalmente. Tú te fijas hasta cuando tú cargas esa columna y tú le ejecutas como un info, hasta el tema de consumo de memoria hasta disminuye porque tiene menos datos. Eso es lo bueno de ahí. Dígame, Mijares. Saludos, profesor. Saludos, saludos. ¿Se escucha? Sí. Power BI se trunca cuando se suben cantidades de volumen de datos. Entonces, la mejor opción es, cuando son muchos datos, el archivo original de que tú vas a subir, por ejemplo, un CBC o un Excel. Usted lo que se puede hacer es de duplicarlo y deshabilitar el original. Entonces, en el dato que usted explicó, usted lo transforma y vaya eliminando las columnas que usted no va a utilizar para que ahorre espacio de memoria para poder transformarlo. Exactamente, ya sea desde el mismo Excel que usted lo haga,
o también utilizando Python o desde el mismo Excel, como usted se la haga más fácil. La idea es que luego veremos por qué no es bueno hacerlo en Power BI, todas las transformaciones, aunque sí tú la puedes hacer algunas, pero lo recomendable es que usted meramente utilice Power BI para visualización, pero tomando en cuenta Sí, datos que yo no voy a profesor. necesitar, datos que no lo cargo en Disculpa. mi tablero. Lo que yo estaba diciendo es en el mismo Power BI. En el Power BI usted puede subir el archivo ahí mismo antes de transformarlo y duplica el archivo ahí mismo. Entonces hay una opción que tú lo deshabilitas el original para interactuar con el archivo duplicado y ahorrar el espacio de memoria porque tú no vas a subir todo. Porque si tú subes todo, te vas cargando la Sí, memoria. solamente dejar las columnas que tú necesites. Exacto. Ahí mismo te va diciendo la memoria que van subiendo y le pasa ahí mismo subiendo. Ok. Bien, entonces, miren, con el tema de los datos, ahí vamos a ser cuidadosos. O sea, por eso que la primera etapa de nosotros era que usted aprendiera a visualizar los datos, transformarlos, limpiarlos. Porque es que, miren, cuando yo tengo datos erróneos, eso es lo peor que usted le puede pasar. Imagínese que usted tiene un proyecto y usted los datos no los transformó de la manera correcta, no los validó y llega esa presentación al gerente. Y los datos que usted está transmitiendo ahí o la sumatoria que te está dando no cuadra con tu tablero. Siempre va a aparecer un héroe que va a tirar un reporte, si no, pero que esa total de venta que tú me estás dando no es así. Automáticamente usted perdió toda la credibilidad del mundo. Entonces tiene que ser, y más si usted es como una empresa externa, como que lo contrataron a usted para usted su tablero, todavía peor. Porque si usted es parte de la empresa, quizás te lo toleran un poquito más. Pero ya cuando tú vienes como un outsourcing, tú tienes que ser muy, pero muy cuidadoso con el tema de los números que usted va a presentar. Porque se supone que en base a esos números, la empresa a futuro va a tomar ciertas decisiones. Entonces, con eso usted debe ser cauteloso. O sea, si yo a mi visualización le traigo datos basuras, también lo que yo voy a mostrar son conclusiones basuras. Entonces, yo tengo que tener mucho criterio, o sea, una parte de validación de ese dato. Incluso hay como un estándar, no se ha definido todavía, pero sí se está trabajando en eso, es el tema de la calidad del dato. O sea, cuando hablamos de que un dato tiene calidad o no tiene calidad, o sea, ¿a qué se refiere con eso? Todavía se está trabajando mucho y muchos foros sobre ese tema de la calidad del dato. Pero entiendo que la calidad del dato es viene siendo los datos que tú necesites para un proyecto, saber seleccionarlos de manera adecuada y tenerlos preparados de la manera correcta. Dígame antes. Elvin, profesor. Edwin, tu nombre tuyo es Edwin. Elvin, lo que pasa es que la computadora he tenido problemas para entrar con la cuenta de la universidad. Entonces entro con la personal. Ya, es Elvin el nombre suyo. Está bien, está bien. O sea, tú no tienes que ver nada con Dantes. No, Elvin Medina. Tú estás viendo, yo iba a hablar con si un día me preguntaban, no, yo tenía un estudiante que, Dante es bueno. Yo le iba a hablar de esa parte de la calidad, porque mi trabajo, tenemos un proyecto ahora mismo entre manos. Dentro de lo que se emite como calidad de los datos, está la automatización de todos los procesos que tengan que ver con manipulación de datos para presentar un estándar fijo. ¿A qué vamos? Por ejemplo, hay unos datos que se tienen que presentar todos los meses, los cuales se están sacando a mano, porque obviamente no se había puesto en tela lo que es la calidad de los mismos. ¿Qué sucede? Que como somos humanos, en cualquier momento se le puede ir una tecla donde no debía. Y haciendo alusión a lo que usted mencionó, incluso el mismo gerente del área hace unos días él quería unos datos, lo cual no supimos cómo buscarse, le dijo, miren, es así que se hace. Y él cogió en Excel y dejó una celda fija haciendo una división de unos promedios, una bobería. ¿Qué sucedió? Que eran 10 celdas y como él dejó la primera fija, lo que hizo Excel fue que dijo, bueno, me tiene este valor fijo, la división se va a hacer solamente por ese valor y obvió todo el resto. Esos números se pasaron a sí mismo para la alta gerencia. Al mes siguiente, cuando estoy tratando de cuadrar lo mismo que él hizo, digo, pero ven acá,
es que no da, ¿qué fue lo que pasó? El tollazo. Él dejó esa celda fija ya. Entonces, a partir de eso, el proyecto se creó con la idea de que todos esos procesos que tengan que ver con sacar números, presentar números y todo lo demás sin las gráficas, se automatice directamente por Python. ¿Por qué? Porque si ya te salió bien una vez, el sistema, o mejor dicho, el script que tú crees de Python no se va a equivocar, te va a sacar siempre el mismo resultado de forma adecuada, salvo que se necesite cambiarlo. Y para entonces asegurar la calidad, se hizo un proyecto previo que fue de la gobernanza. Todos los datos que tú utilizas, ¿dónde están? ¿Qué se necesita? ¿Qué se va a hacer con eso? Y después de eso, entonces, una segunda comprobación de calidad, donde se comprueban los datos que está arrojando el sistema con los datos a mano que se sacan. Si todo está perfectamente bien, eso se va a mandar para aprobación a la alta gerencia para que a partir de ahora se haga así. Y ahí ya tú tienes unos datos de extrema calidad sin ningún tipo de problema ni error humano posterior. Para que lo sepan, mira, ese tema de los datos, como mencionaba antes, solo que tú le mandas a la alta gerencia, que ellos van a tomar decisiones para hacer la compra, por ejemplo, de los productos del año entrante, y que esos números estén viciados. Óyeme, el departamento completo se va, porque al final son un equipo. Y entonces a veces ese tema de mira lo que yo trato de hacer siempre. Yo trato de lo que el usuario, yo obligarlo a que me digiten en un formato, es lo ideal. Y entonces nosotros, los que trabajamos con datos, tenemos una desventaja grandísima. Que la mayoría de gente acá en República Dominicana trabaja en documentos en Excel. Y ustedes saben que ahí, tú trabajarlo, porque cada documento de eso habría que trabajarlo para yo obligarte que tú me sigas una cantidad de dígitos. Es increíble, señora. A veces esta gente están digitando en una fecha, te quieren poner un nombre. Y ya automáticamente esa columna va a llegar a Power BI con un error. Y como yo estoy tomando los números, por ejemplo, del mes de octubre, quizá esa venta que se hizo en octubre, que me le pusieron una fecha mal, él no me la va a tomar en cuenta. Y el problema quizás no fue mío, como el ingeniero de datos o el analista de datos, sino de la persona que estaba trabajando en la fuente de datos. Ahora, yo como ingeniero de datos, debo de tratar de validar eso. Que por eso muchos ingenieros de datos lo que hacen es que crean un data warehouse, capturan todo su Excel, lo llevan como si fuera una base de datos para tratar de validar toda esa información para que sea correcta. Los proyectos así son tediosos, no lo voy a decir que no. No todo el mundo tampoco está dispuesto a pagar eso, porque casi siempre tú trabajas con ecosistemas Hadoop, dígase de llevar ese archivo Excel a una base de datos también tiene un costo, porque no es lo mismo tú trabajar en Excel que tú tener una base de datos en producción con un licenciado. O sea, los costos se van a elevar. Pero si tú quieres garantizar, o sea, la calidad del dato, la calidad de un proyecto, porque, señores, el éxito de un proyecto lo va a definir la calidad de los datos. Eso hay que estar claro con eso. El éxito de un proyecto lo va a definir la calidad de los datos. Dígame, Lee. Bueno, en mi caso yo he hecho muchos cursos, o varios cursos, ¿verdad? De análisis de datos, en el caso de Python, R y eso, pero no he trabajado en el área en sí. Entonces hay un tema, porque por ejemplo en programación están los QA, ¿verdad? Que hacen el chequeo de la prueba y todo eso. En el mundo del análisis de datos o de la ciencia de datos no hay en un departamento alguien que se encargue o varios que se encarguen de hacerle la calidad al tema de los datos y eso. Debería, pero lo mismo pasa, vamos a ser honestos, debería, pero ¿qué pasa? Lo mismo que sucede con el tema del desarrollo de software. El QA en el desarrollo de software, tú lo tienes en teoría, en los libros de texto. Tú te vas a la mayoría de empresas y tú te vas a analizar si realmente están haciendo QA. Yo te garantizo que el 80%, 85% no te hace el QA. Hacen pruebas, pero no QA como tal. Lo mismo está pasando con la ingeniería de datos. La ingeniería de datos de por sí, el departamento sale costoso. Se supone, lo ideal sería tú tener un grupito para eso. Pero casi siempre lo que tú haces es que mismo que hace el proyecto te valida. También un error. ¿Por qué? Porque si yo lo hice de esa manera, es porque yo entiendo que así estaba bien, ¿verdad? Debería validarme la otra persona. Se trata
porque ustedes saben que todavía el área es nueva, porque tú trabajas los proyectos de ingeniería de datos como si fuera igualito que un proyecto de software, casi me tiene los mismos participantes, por así decirlo, el que desarrolla, el que levanta los requerimientos de lo que se quiere hacer el tablero, y hay uno que es de visualización. Pero si te soy honesto de que se usa mucho el término de un QA como, vamos a decirlo así, en ingeniería de datos, te diría que no. La realidad es que existe. Dígame, Elvis. Sí, respondiendo, por ejemplo, a lo que Odil mencionaba, ¿No? en realidad, viejo, eso no se hace. A ti te valida el dato prácticamente si el mismo gerente quizá dice, ven acá, pero No ¿por me qué, cuadra esto. por qué te descuadre? Si el mes que pasado, por ejemplo, esto te dio 400 y ahora te dio 900, ¿qué fue lo que pasó ahí? Eso es lo más que se hace con los datos. Yo he trabajado en 3 bancos y en ninguno, te estoy diciendo, los bancos es la cosa más ñoña con los números y en ninguno se valida un número fuera del que lo hizo. Ya. Y en cuanto al otro tema de Cuba, esos son errores, aunque haya departamentos, hay errores que se cometen a cada rato. Ahora recientemente donde yo trabajo se descubrió un error que tenía 2 años pasando y se explotó fue porque un empleado dijo, pero ven acá, ni siquiera lo de Cuba, pero mira, ¿por qué eso está haciendo tal cosa? Que era un error grave. Entonces, imagínate, si eso pasa con el software que usa, por así decirlo, los empleados y los clientes, ¿cómo tú crees que va a pasar, que no va a pasar eso con los datos? Sí, tenemos una brechita ahí bien considerable, la verdad. Y es un tema de que las empresas no quieren asumir ese costo, porque realmente recuérdate que esos proyectos de ingeniería de datos, eso es para ayer. Te lo piden hoy para que tú lo entregues ayer. Y tú sabes que validarlo también va a aumentar tanto el tiempo de entrega como el costo del desarrollo de ese tablero. Sí, Dígame, sí, es así. dígame, Brian. Sí, eso mismo iba a mencionar que en las diferentes empresas que yo he trabajado como programador, quienes revisan sus propias cosas son los mismos programadores Sí. o otras personas que están en otro programador que está haciendo otro proyecto. Mira, verifícame eso tú, para ver si tú lo ves bien. Y, y es como te dice también, todo, por ejemplo, en el trabajo que yo estoy ahora mismo, todas las semanas se hace actualizaciones a un sistema gigante, todas las semanas, que no debería ser así. Debería ser trabajarse una semana, la siguiente semana para probarse y después se sube esa actualización. Debería ser así, pero no es así. Y los jefes, entonces, cuando ocurre un problema, que eso es destinado a que ocurra un problema, ¿verdad? Porque todas las semanas son actualizaciones, entonces se quejan de que por qué eso está mal. Es increíble, miren, que muchas empresas han ido a la quiebra por ese tema. Por ejemplo, miren, ahora mismo yo soy gerente de una empresa y vamos a sustituir un sistema. Y yo de verdad, yo me sé, porque a mí no me convenía cambiarlo. ¿Por qué no me conviene? Porque yo sé lo que conlleva cambiar un sistema, bro. Eso es un año de mi tranquilidad perdido, porque tendría que volver a ser parte del stakeholder ahí hablando con la compañía que me va a implementar el software, con la gente que yo estoy a cargo. O sea, es un año o un año y algo de implementación tedioso por los cambios que vamos pidiendo. Habíamos cambiado recientemente a un software. Esta gente, la verdad, no tenía ningún tipo de organización. Buscamos la referencia, era bueno, pero ya el momento y el sistema de por sí era bueno. El problema de ellos fue cuando comenzamos a pedir cambios. Y como tú planteas, Brian, no tenían ni siquiera un entorno de prueba. O sea, crearon uno porque yo se lo exigí. Hubo un momento que yo le dije, mira, no me puede pasar nada a producción, nada. Si nos tenemos que acostar a las 5 de la mañana, nos vamos a acostar a las 5 de la mañana. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En un ambiente ficticio. Desmontamos mi base de datos de día de hoy, la montamos en un ambiente ficticio y luego probamos entonces. Y una vez que probemos que todos los números cuadran, entonces lo llevamos a producción. Porque es verdad, es más tiempo, más dinero, porque fíjense lo que conlleva yo hacer ese ambiente ficticio. Recursos para ello, de montar una base de datos de prueba, el tiempo que le toma, obviamente, las horas extra que tiene que pagar a su personal. Incluso yo como empresa tengo que asumir horas extra también de mi personal quien va a testear o validarme esa información. O sea,
es un tema de costo y tiempo, que es el enemigo número uno de los ingenieros en sistemas. Nosotros tenemos dos enemigos: el costo, el presupuesto de un proyecto y el tiempo que tenemos para realizarlo. O sea, esos son nuestros peores enemigos. Y para tú poder controlar eso, tienes que tener cierta planificación. Y muchas veces ahí fallamos, lo que somos ingenieros de software, que nos olvidamos del tema de la planificación, que es muy importante. Pero parte de cada proyecto, siempre les digo que sí se debe de validar, sí se debe de probar. Pero ahí que yo menciono, la teoría dice una cosa, pero la realidad es otra. Dígame, Elvis. Eso es como lo han llamado diagrama de flujo. Que me diga uno aquí que ha hecho un diagrama de flujo después que salimos de esa materia para hacer un trabajo. Y yo siempre pregunto sobre el diagrama de relación o un diagrama de OML, que debería de ser, un diccionario de datos, que debería de ser. Porque cuando un proyecto crece demasiado, con el tiempo, tú mismo, tu propio software, tú no lo conoces. O sea, tuvo tantos cambios que va a llegar un punto que te van a pedir ciertos cambios, luego que tú no vas a saber, cuando te dé un error, tú no vas a saber por dónde buscar la vuelta. Porque tú lo transformaste tanto sin tener ese control de versión y esa documentación, porque a veces decimos, yo tengo un control de versión. Ah, sí, está bien, está chulo el control de versiones. Pero también tienes que tener una documentación de eso para el tema de agilizar y de buscar fallas de una manera rápida y saber también si un cambio es posible o no con la forma que tú diseñaste tu base de datos. O sea, hay muchas cosas que se deben tomar en cuenta ahí para el tema de los proyectos. Pero bien, otra parte esencial, señores, que tenemos datos y sus tipos y sus tipos. ¿A qué se refiere? Una vez que yo comprendo los datos, el tipo de datos a utilizar es de suma importancia. Usted recuerda también que, bueno, no sé si en la estructura le mencionaron esa parte, estructura de datos, donde se le dice de que el tipo de datos es, yo tengo que ser cauteloso. Yo tengo que poner el tipo de datos correcto, porque no es lo mismo una columna entero a una columna flotante, a un tipo float. No es lo mismo yo comparar dos enteros con un string. Recuerde el tema que yo, bueno, creo que lo mencioné acá, que cuando yo hago ese match con dos strings, el tiempo que me va a dar, porque recuerde que va a tomar cada uno, lo va a ver como un byte y te va a estar consumiendo, imagínense 2 millones de registros. Y acá, ingeniería de datos, se trabaja, señores. Para que tengan una idea, un proyecto pequeño que yo tengo, él maneja, ahora mismo va por 700 millones de registros. O sea, y yo comparar 700 millones de registros para buscar algo, yo noto la diferencia que cuando yo lo tengo de una manera string o lo tengo como tipo entero. Ahora, siempre y cuando, ¿verdad? El tipo pueda ser tipo entero, tipo float o tipo booleano, todo va a depender. Dígame, Elvis. Perdón, profesor, ahí estoy perdido. ¿Usted está hablando del tipo de datos que vamos a utilizar para una simulación o el de la base de datos? No. El tipo de datos que vamos a utilizar, no tanto en la base de datos, sino tú sabes cuando tú lo llevas a Power BI, tú seleccionas también el tipo de datos que tú quieres utilizar. Ahora, para la base de datos, obviamente, en la base de datos también, eso es lo ideal. Porque aquí es que tú te das cuenta. No sé si te ha pasado a ti, Elvis, que aquí fue que yo me di cuenta lo malo que son los ingenieros en base de datos. Real. Ahí fue que yo me di cuenta lo mal que estamos a nivel de diseño de base de datos, a nivel de integración. Señora, cuando tú estás haciendo un curso básico de base de datos, lo primero que te dicen es la integridad de ese dato. Y tú te topas con una versión del mismo dato donde tú tienes un nombre con una abreviatura y luego lo tienes en otro lado, en otra tabla, con el nombre, por ejemplo, Santiago, en abreviatura, pero al otro lado lo tiene el nombre completo. O sea, un desastre. Tengo un número de teléfono con 3 dígitos, con 5, con 10, con 11. No hay una política de desarrollar para yo mantener, o sea, no tengo políticas para yo mantener esa integridad de ese dato. O sea, la mayoría de ingenieros de software se olvidan de eso. En el mundo de ingeniería, de este mundo aquí de ingeniería de datos, que me ha enseñado a mí, wow, pero estamos mal a nivel de base de datos. Y la base de datos, señor, ustedes saben que es vamos a decirlo así, el núcleo de un proyecto. O sea, si yo tengo una base de datos mal elaborada, mal diseñada, con muchos datos basuras, así mismo el software mío se va a ir poniendo cada vez más lento porque tengo un sinnúmero de datos que ni siquiera se utilizan, que ni siquiera son reales, que al final de la jornada, si voy a hacer un análisis, voy a tener un número considerable de datos que no se van a tomar en cuenta debido a que no se creó esa política de dominio, no se creó esa política de integridad
y eso va a afectar tu proyecto. Entonces, esos datos tienen un orden natural. O sea, lo que determina si una propiedad visual tiene orden natural es tu cerebro. Sencillo. No solamente eso, sino que ya yo me he topado con varios casos. ¿Usted sabe lo que hacen para no coger lucha? Que agarran en la base de datos y ponen todos los tipos de datos, todo, varchar, sean fechas, sea lo que sea, salvo el ID. Es fatal. Meten todo varchar. Y así mismo agarra esa base de datos y comienza a pesar más que un matrimonio obligado. Sí, eso es. Mira, yo me he topado con situaciones que yo respiro, yo digo, no, Dios mío, pero es de verdad. O sea, es real que esto sucede a nivel de ingeniería. O sea, usted duró 4 años en la universidad, por lo menos eso debió aprender, entiendo yo. O sea, debemos, ustedes que van a ser futuros ingenieros, miren, sean cuidadosos con eso. Porque ahora mismo la mayoría de empresas están implementando su proyecto de Big Data. Y va a llegar señores, el que está en ingeniería de datos va a tener que saber de base de datos sí o sí. Entonces, cuando tú llegas ahí, ustedes van a quedar mal parados, el que está ahí como administrador de base de datos. Va a quedar mal parado. Va a quedar mal parado. O quien desarrolló ese proyecto, porque tú se pegan acá por este tipo de datos, porque está de esta manera, porque tú tienes esto así. O sea, tú no vas a tener forma de justificar lo que tú tienes ahí. O sea, por eso sean bien cuidadosos con el tema de sus proyectos. ¿Por qué? También tienen que saber que hay propiedades que no tienen orden natural, como el color, la forma, el tipo de línea. O sea, el color no tiene un orden natural porque no es identificado de esa forma por tu cerebro. Usted tiene brillo y saturación, sí. ¿A qué me refiero con eso? El número de colores que usted utilice para una visualización, limítela. Juegue con el tema del brillo y de la saturación. Si yo voy a utilizar, por ejemplo, bien en este mapa, dicen ahí tengo como algunos 5 colores. Si yo me llevo de cada provincia, ahí, agregarle un color, señores, la visualización se va a complicar. Entonces usted juega un poquito con la saturación y con el brillo. O sea, no utilice más de 15 colores en una visualización, porque se va a ver fatal y difícil de interpretar. Creo que Brian iba a decir algo, ¿no? Sí, iba a mencionar con relación a lo que te mencionó de base de datos, que sería bueno, por ejemplo, yo lo hice también, siempre estar repasando información o, dependiendo de la base de datos que uno use, MySQL, PostgreSQL o cualquier tipo de base de datos, es bueno siempre uno informarse, debido a que en los diferentes lugares que yo he trabajado, eh, crean funciones, índices, triggers, un regalo de cosas que no son necesarias o pudiera organizarse de una manera mucho más sencilla. Mira, Recuerdo, solamente para mencionar esto breve, en el trabajo actual había una petición que duraba hasta 50 segundos haciéndose y era por una mala estructura de la base de datos. Tuve yo que enfocarme entonces, porque aquí en República Dominicana todos los ingenieros son full stack, todo el mundo aquí es full stack. sí. Entonces, tuve yo que ingeniármela para buscar la manera de eso que duraba 50, reducirlo a 2 o 3 segundos. Eso fue un desastre, pero se logró. Pero como usted mencionó, aquí nadie sabe muchas cosas, o quien sabe son unos pocos, y entonces se le dificulta el trabajo a uno, y el culpable uno al final también. Sí. Mira, allá tengo yo un tablero ahora mismo que en una base de datos que cuando tú quieres extraer los queries, hasta a la sumatoria de una columna, pone así, yo quiero el total de una venta de una columna, 15 minutos y 20 minutos, ejecutando el query para darme ese numerito. Imagínense, ya lo que estoy desarmando eso para prácticamente recrear la DB, porque no he tenido forma, el proveedor no he tenido forma de avanzar esa parte. Entonces, y eso como tú mencionas, aquí lamentablemente quieren que tú seas todólogo, que maneje todo, porque mire, el ingeniero de datos es una cosa, el analista de datos se supone que debe enfocarse en otra cosa, y el científico de datos es totalmente diferente también a los dos. O sea, se relacionan porque trabajan con datos, pero cada uno debería tener una función diferente. Por la empresa quiere contratarte a ti para que tú seas ingeniero de datos, analista y también al final termines siendo científico de datos. Es también un problema, como siempre menciono, de las mismas empresas con el tema de los costos, que
que quieren abaratarlo y eso también, obviamente el proyecto no va a quedar con la calidad que se necesita. Otro temita, aquí también, creo que alguien más va a decir, dígame Luis. Profesor, tomando en cuenta eso, hay una forma de analizar datos, lo cual yo puyando y buscando información me encontré por internet, que es bastante útil utilizando Heatmap. Yo le pregunté que si usted quería, podríamos mostrarlo en clase, cómo se hace, y así, si no se le quita un poquito de su tiempo, claro. Claro. ¿Tú dices hacerlo para una próxima entrega o ahora? Tú dices. No, yo lo preparé y lo tengo aquí. Si, cuando usted acabe, si desea. Claro, lo podemos ver. Sí. Pues chévere. Ya casi estamos terminando esta presentación, ahí lo vemos. Y también yo le voy a dejar a ustedes algo que yo necesito que descarguen para la semana que viene. Bueno, el próximo encuentro es como viene siendo una práctica aquí. Todo el mundo trabajando en Power BI y lo vamos a tratar de hacerlo en vivo. Todo el mundo practicando para que se me quede, ¿verdad? Entre ya los que manejan la herramienta, ayudarles a que puedan importar, hacer ciertas transformaciones y ahí lo aprovechamos mejor. O sea, vamos a hacer prácticamente una práctica en vivo. Dígame, Mijares. Saludos, profesor. Acerca del trabajo final de los 15 puntos, ¿cómo se va a hacer? No, es al revés. Los 15 puntos, yo pongo un pequeño quiz. Y el trabajo final, tú me vas a entregar una práctica. Está bien, entonces. La práctica, por eso dije que la práctica se la voy a subir este fin de semana. Está bien, gracias. Dígame, Reini. Profe, para esta materia nosotros tenemos examen. No examen, yo lo que pongo un pequeño quiz ahí. Ok. Un par de preguntitas. O sea, eso es como el quiz de los 15 puntos, viene siendo. Ok. Yo me enfoco más cuando hagan una práctica. Dígame, Odil. Y lo del trabajo de 50 puntos va a ser grupo, individual, ¿cómo va a ser? Yo lo permito de grupo de 2, sí, el que quiera. El que quiera trabajar individual, el que quiera puede trabajar con 2 personas. Con máximo 2 personas. Pero se puede. Bien. Entonces acá, señores, tenemos números distintos. Variables cualitativa, categórica, variable cualitativa, variable cuantitativa, discreta y continua. Usted debe de manejar eso. Cada una de ellas. ¿Por qué? Porque a partir de ahí usted va a saber seleccionar qué gráfico usted necesita. Usted va a tener variable cualitativa, se refiere a características o cualidades, ¿verdad? Que no pueden ser medidas con números. La categórica, obviamente, ya usted sabe, estado civil, soltero, casado, separado. Obviamente van a presentar modalidades no numéricas, pero que no admiten un cierto criterio de orden. Usted tiene también las variables cualitativa ordinal, que presentan modalidades no numéricas en las que existe un orden. Por ejemplo, la nota de un examen, aprobado, sobresaliente, reprobado, etc. Variable cuantitativa. Ya aquí se expresa también mediante un número. O sea, ya yo puedo hacer operaciones aritméticas con estas medidas. Variable discreta es aquella que toma valores aislados. O sea, no admite valores intermedios entre dos valores específicos. Por ejemplo, el número de hermanos de 5 amigos. Tú tienes 2, 1, 0, 1, 3. En una secuencia. Porque usted no va a permitir valores intermedios entre esas dos variables. Ahora tengo una variable continua. Es aquella que puede tomar valores comprendidos entre dos números. La altura de 5 amigos, por ejemplo. Yo te doy un rango y entre esos dos rangos yo voy a tomar esos valores. O sea, usted tiene que saber más o menos. ¿Pero para qué? Para esto. Una parte importante, bueno, van a tener una tareita sobre eso, creo que la puse. Creo que está habilitada. De los formatos, de los diferentes gráficos que usted va a tener. ¿Por qué? Porque va a depender qué gráfico yo voy a utilizar dependiendo de lo que me pidan. Usted va a tener gráficos de barras que son excelentes para comparar valores dentro de una categoría o entre categorías. Entonces aquí dice, recomendado para datos discretos. Para datos continuos, evalúo el uso de gráficos de línea. Es decir, si son variables, datos discretos, me conviene un gráfico de barras. Pero si tengo datos continuos, obviamente me conviene un gráfico de línea.
O sea, la mayormente este tipo de gráficos yo lo voy a utilizar para representar valores acumulados entre categorías, los gráficos de barras. Es decir, cuando yo tenga este escenario, me conviene utilizar un gráfico de barras. Los histogramas, obviamente, son un tipo especializado de gráficos. ¿Por qué? Porque te van a mostrar una distribución entre los valores. Este tipo de gráfico me permite a mí saber qué tendencia tienen los datos, qué distribución siguen. Luego voy a tener gráficos de líneas, cuando yo tengo que ver con fechas. Son la primera opción para datos continuos. Son excelentes para enseñar tendencias. La variable está normalmente en el eje Y. O sea, cuando yo quiero mostrar tendencia, me conviene este gráfico de líneas. Tengo luego series temporales. ¿Para qué? Aquí cuando yo trabajo con fechas, voy a tener ciertas dimensiones y ya voy a poder mostrar esas variables ahí. Y uno de los que más se utiliza, el gráfico de tarta. ¿Por qué? Sencillo, son muy útiles para comparar partes con el todo. Hay relativamente pocas partes y no se requiere precisión. O sea, yo voy a tener una parte y voy a compararlo contra el todo para yo darme cuenta realmente. Yo quiero los estudiantes de ingeniería, ¿cuáles son las materias que le van mejor? Bueno, tengo todos los estudiantes matriculados en ingeniería y aquí, por ejemplo, las materias, por decir algo. O los estudiantes de qué zona es que le va mejor. Zona norte, zona sur, zona este. Bueno, ahí lo estamos viendo, los estudiantes de ingeniería. Las famosas tablas, bueno, las usamos en Excel, ¿verdad? No son tanto como una representación gráfica como tal, pero cuando yo quiero ver la precisión de los datos, también nos ayudan muchísimo. O sea, la mayoría de dashboards también tienen sus tablas para hacer ciertas comparaciones. Aparte de eso, también tienen los street maps. Son excelentes para mostrar jerarquías y valores. O sea, cada elemento de la visualización se representa con un color. Las celdas van a tener un tamaño, obviamente, de, yo tengo este color, representa a los estudiantes de la zona sur. Sacaron mejor nota, por ejemplo. Asimismo, va a crecer ese cuadro. Y los famosos heatmaps. Gráficos que va a tener dos ejes, en la que los colores representan variaciones en los valores o rangos de valores. Aquí mayormente se suele utilizar un código de color, es decir, verde ligado de verde a amarillo y rojo. Fíjense aquí que yo tengo azul y rojo, y ahí utilizo el tema de la saturación con el tema del brillo para no llenarme de tantos colores, porque luego ahí se vería un poquito, ¿verdad?, tediosos. Y para visualizar tenemos Power BI. Miren, con el tema de Power BI, ¿qué usted va a hacer con Power BI? Usted va a descargar la versión desktop de esto para el próximo encuentro. Yo voy a enviar como quiera una práctica guiada para que usted vaya practicando con el tema de Power BI. Para que usted vaya practicando. Vamos a analizar exactamente cómo funciona esta herramienta. Qué es todo lo que yo tengo, cuáles son las mejores prácticas que hay, todas las diferentes fuentes de datos que yo me puedo conectar. Vamos a tratar de ver todo con Power BI. Fíjense, cuando yo voy aquí, si me conecté, puedo importar cualquier elemento aquí. Automáticamente me conecto, visualizo los datos, me voy a transformar. Fíjense que cuando me voy a transformar, déjame ver aquí. Cuando me voy a transformar, fíjense que está muy desorganizado. ¿Por qué? Porque como yo creo que una clase le comenté, que la mayoría de archivos de Excel, cuando yo no tengo una empresa que no se hace temas de ingeniería de datos, la mayoría de documentos tienen títulos, que es un logo aquí, y eso al final conlleva a que yo tenga que transformar este documento totalmente. Y me perjudica a mí como usuario, porque voy a tener que agregarle más pasos a la visualización y voy a tener que poner más esfuerzo para yo poder lograr mi objetivo. Fíjense acá, interesante, que él me muestra cómo está cada columna. Eso se llama la calidad del dato. Cuánto tengo válido, cuánto el porcentaje de error, el porcentaje de dato vacío. Eso se activa aquí en la web.
Fíjense que dice la calidad de la columna. Ah, bueno, tengo que ponerlo en español, ¿verdad? También para la otra clase. Yo lo uso en inglés porque, siendo honesto, cuando pasa cualquier error, tú encuentras más ayuda en inglés que en español. Y yo me acostumbré a utilizarlo así, pero le voy a cambiar el idioma para ver a la otra clase todo el mundo vayamos a lo mismo y podamos ir trabajando. Pero realmente, por decirte algo, en inglés cuando te da cualquier errorcito, que a veces pasan temas de Microsoft, que a veces está dándole de cabeza, que está todo bien, mañana tú le das a actualizar y no te quiere actualizar el tablero, fácilmente tienes que actualizarlo o bajarle una versión, si lo actualizaste, son cositas que pasan. A veces tú no comprendes qué sucede, pero parte del proceso, lamentablemente. Que a veces tú tienes todas tus cosas bien y todo funciona y al otro día no te funciona y fue un tema de una actualización. Y quizá ni un tema de una actualización, un dato que se corrompió en una fuente, de esa fuente de datos, que son los escenarios más tediosos, tú conseguir esa fuente, buscar dónde está el error, qué fue lo que cambió. Muchas veces, casi siempre te muestra dónde está el error, pero en algunas ocasiones no. Entonces aquí hice los foros y es tedioso cuando un foro te dice que no ha encontrado la solución todavía. Y ahí tú tienes que forzar esa solución, que es lo más incómodo. Dígame, Brian. Sí, solamente es para mencionarle que yo me tengo que ir, así que cuando pueda subir esta grabación para yo Sí, verla claro, después, está bien. claro Está que sí. bien, gracias, profe. Siempre. Pero nada, ahora vamos a pasar con mi amigo Elvis para que nos muestre parte del tema del estudio de los datos. Ahí, Elvis, tú puedes compartir. Nítido. Entonces, ¿ustedes se acuerdan que la semana pasada, o la de arriba, le había mostrado un tipo de exploración de datos, ¿verdad? Entonces, dándole continuidad a eso mismo, lo que yo quiero mostrar ahora es exactamente eso, pero ahora más ampliado, utilizando heatmaps. Los heatmaps son mapas de calor. En el caso de Python, demasiado útiles porque lo que hace es que te va diciendo qué variable se relaciona con lo que tú quieres conseguir. En vez de yo tener, por ejemplo, un data frame de todo el tamaño que no sé, no lo conozco ni nada, eso me va a dificultar al fin y al cabo yo dar un resultado de lo que quiero buscar. Entonces, el heatmap básicamente lo que vas a tomar esa variable, todas las variables que se correlacionan entre sí y me va a arrojar una coincidencia. Vamos a ver qué hace con las escalas y demás. Ejemplo, esto acá son unas visualizaciones. Creo que esa parte la vimos hasta aquí, de ahí lo movimos para Power BI. Ok, esto es una parte de gráficos. Por ejemplo, esto que ustedes están viendo acá se define de esa manera. Esto es una variable cualquiera, puede llamar como de cualquier forma. Ahora, de la librería de Matplotlib, yo estoy jalando aquí este método en el cual tú le dices el tamaño que va a tener el gráfico, o sea, esto. Acá es exactamente lo mismo, pero con Seaborn, esto es, le estoy diciendo dónde se va a definir la variable X, qué es lo que va a tener entonces la variable Y esto fue una variable definida previamente. Esto es para crear este gráfico de forma breve. Este gráfico básicamente lo que te va diciendo es la calidad versus el precio, o sea, que la gente va evaluando más. Y aquí se le asigna una escala. Le asigné esa, pero puede ser cualquier escala, simplemente para que en el índice Y se vaya colocando acorde. Entonces, algo interesante que encontré es que cuando tú necesitas, por ejemplo, tomar un campo, tú puedes literalmente para graficarlo, meterlo en variables y esas variables entonces después soltarlas
para que te arroje los gráficos o los datos de ese gráfico. Obviamente, tienes que tener cargado el data frame y Python lo va a entender perfectamente. Por ejemplo, esa variable que es igual al año de construcción, entonces con la variable principal del data frame, yo le digo que me concatene, o sea, que junte, que esto es otra manera de ver lo que hicimos en una de las tareas que el profesor colocó. Acá con este método se pueden juntar dos columnas. Y fíjense que aquí yo le digo, júntame lo que es del data frame principal, que no es este, del data frame principal donde se cargaron todos los datos, júntame el precio de venta con la variable, esta variable, año de construcción. Entonces, acá es exactamente lo mismo, ese es otro gráfico. Aquí se le dice el tamaño que va a tener, las variables que va a tomar, el precio de venta, etcétera, que eso ya lo vimos arriba. Esto aquí pude haber usado un len para que me diera el tamaño sin todo ese arreglo, pero bueno. Entonces, acá el gráfico está muchísimo más detallado de precio de venta contra el año de construcción. Entonces, si se fijan, aquí ya lo puedo ver. Algo que me falló en la clase pasada es que esto acá estaba todo junto, como eran muchos datos, estaban todos juntos y lo que hizo fue una línea negra. Sin embargo, yo encontré que con este método, aquí rotation, o sea, de la librería de PLT, tú le dices que los sticks de X, o sea, la parte de abajo de X, los datos tengan una rotación de 90 grados. Eso se hace ¿para qué? Para que cuando son muchísimos datos, en vez de que se pierdan o que no se pueda ver o tener que utilizar, por ejemplo, como me tocó hacer a mi Power BI para que se pudieran ver, dándole la vuelta, se ven todos en orden y se ven muchísimo mejor. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, yo encontré que las casas que se construyeron en 1892, una casa con más de 100 años, se vende casi al mismo precio que una del 2010. ¿Por qué? Vamos a ver ahora. Esa variable de correlación en el cual se le estoy aplicando a el data frame principal donde cargué todos los datos y ese método es el que crea la correlación, funciona para esto. Esto es un mapa de calor. El mapa de calor, le digo el tamaño, le digo cuál es la variable que va a coger, que es esta, ¿verdad? Que ya tiene aplicado esa variable, está aplicando este método aquí. Entonces, aquí yo le digo, o mejor dicho, me deja ver con qué variables se está juntando precio de venta. O sea, yo no tengo que ahí comenzar a hacer nada más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, donde yo vea esto, mientras más blanca, quiere decir que la variable se correlaciona muchísimo más con el precio de venta o con cualquier variable que ustedes tengan ya contada. Por ejemplo, aquí tengo year board, o sea, año de construcción. ¿Con qué se correlaciona year board? Ok. Lugares para incendios. Bueno, eso es algo que parece que los clientes están tomando mucho en cuenta al momento de comprar una casa. Esta línea de acá no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando usted la suma, son las mismas variables en ambos sitios. Por ejemplo, el ID se correlaciona perfecto con el ID. Mire, por ejemplo, cómo sale aquí del color, etcétera. Se toman en cuenta las variables que están a los alrededores. Por ejemplo, esta acá, que son como, por ejemplo, los baños completos, se correlaciona con esta variable. Esto acá se correlaciona con el tamaño del garaje y así sucesivamente. De forma rápida, ya yo sé qué cosas se correlaciona con qué, sin tener que buscar mucho. Entonces, ¿qué yo hago con esos datos? Bueno, tengo dos opciones. O lo cojo así como está, ¿verdad? Que ya que yo digo, bueno, esta se relaciona con qué yo qué, esta se relaciona con qué sé yo dónde, y listo. Yo puedo dejarlo así perfectamente. Ahora, yo tengo otra opción más, y es de esas variables, entonces, buscar
una correlación todavía más graficable. Por ejemplo, como ya yo sé que esas variables son las que se correlacionan, ese método de columna es el que ustedes vieron allá arriba. Entonces aquí lo que le estoy diciendo es que me traiga esas columnas, o sea, esos 10 resultados de la correlación, que son los que más se relacionan. Las 10 variables que más se correlacionan con precio de venta. Entonces aquí me las trajo todas, sin tener que bregar mucho. Entonces aquí, este es otro método que le estoy diciendo de esas columnas, ¿verdad? Que están aquí. Aplícale el método de NumPy para que la correlacione en el data frame y tráeme los valores. Entonces, aquí le pongo una escala. ¿Hasta cuánto vamos a llevar? Le puse 1.25, pero se le puede poner lo que sea. Entonces, esta variable hit, ¿qué es lo que hace? Coge de la librería de Seaborn, ¿verdad? Que es la que crea este heatmap, y se le colocan los atributos. Esos atributos normalmente van a estar fijos. Ahora, aquí si yo le pongo el tamaño, simplemente, y estos atributos también prácticamente van a estar fijos. Solamente hay que decirle de dónde lo va a sacar. Y le estoy diciendo que lo va a sacar de las columnas que definimos arriba y de los valores de esas columnas. Y lo mostramos. plt.show simplemente te muestra eso que tú tiraste ahí arriba, te lo muestra. Y aquí está. Mientras más cerca está de 1, eso lo que quiere decir es que se correlacionan más. Este es el mismo heatmap, pero aquí tú tienes ya una forma más clara de verlo. Por ejemplo, precio de venta, ¿con qué se correlaciona perfectamente? Mírenlo ahí, precio de venta. Y se correlaciona perfectamente porque son el mismo dato. Ahora, ¿con qué se relaciona muchísimo precio de venta más que con cualquiera de estos datos? Se correlaciona con esta variable. Y aquí, por ejemplo, el área vivible no le importa mucho a la gente aparentemente. Y aquí el año de construcción no se relaciona en nada. Pero ¿con qué sí se relaciona muchísimo? Con el precio de venta. O sea, mientras más grande la casa, más entonces la gente está dispuesta a pagar por ella. El año de construcción, ¿con qué se relaciona perfecto? Con su año de construcción. Por eso, o sea, no se tome, le digo, esta línea de acá en los heatmaps no se toma en cuenta. Pero vamos a ver acá. Recuerden, mientras más cerca de 1, quiere decir que más se correlaciona. Entonces, aquí la que más se correlaciona es el precio de venta. Para los clientes, medianamente, o sea, si tú tienes una escala de 1 a 1, de 0 a 1.25 y aquí te da 1.52, quiere decir que la gente a veces lo toma en cuenta, a veces no. Que fue lo que vimos. Pues ustedes se fijan aquí arriba, estas casas que se construyeron hace más de un siglo, se venden casi igual que una construida en los años 2000. O sea que el heatmap está funcionando de forma perfecta para tirarte una relación. Entonces, ya por último, acá, después ya que yo busqué todas esas variables que me resultan de interés y estoy viendo con qué se correlaciona cada qué, entonces ahora yo, por ejemplo, las metí todas en una sola variable. Como les dije, las variables pueden almacenar valores y solamente tienes que llamarlos después. Y al fin y al cabo, lo que este método aquí, el pyplot, lo que hace es que te crea gráficos correlacionales con todas esas variables que tú trajiste. Entonces, ¿con qué va a relacionar todo eso? Con el precio de venta, porque es el tipo de datos, por así decirlo, que define una compra o no. En todos los análisis de datos, tú vas a tener por así decirlo, algo que te le va a dar un valor a las variables. En todo caso, aquí es el precio de venta lo que estamos buscando. Si es, por ejemplo, qué sé yo, un almacén, en un almacén lo que vas a tener es, por así decirlo, el inventario u otras cosas más. Entonces, aquí se les dice el tamaño que va a tener cada gráfico, porque te lo va a crear ese método te va a crear un gráfico de cada cosa que metiste aquí. Entonces, el tamaño de cada gráfico de eso, ¿cuál va a ser? 2.5.
y miren, hay una correlación de todo, precio de venta, correlacionado con cada una de las variables que les resultaron de interés. Esto realmente no es demasiado útil porque son difíciles de interpretar, pero por ejemplo, en vez de tú querer hacer un gráfico tras otro, si tú quieres saber cuál, por ejemplo, te puede servir de aquí para obtener mejores resultados, por ejemplo, mira aquí, me está diciendo que el precio de venta, mira acá arriba, ¿dónde está? Por el área vivible. Mientras mayor área vivible, mayor es el precio de venta. Mientras más cantidad de carros caben en el garaje, mayor precio de venta. Por ejemplo, mira, una aquí, etcétera. O sea, mientras más baños, también mayor precio de venta. Y el año de construcción es importante, pero no di que tan definitivo. El caso es que con eso, aunque uno no conozca un data frame, no importa que tú no lo conozcas, si tú identificaste cuál es la variable que le agrega valor a las otras con un heatmap, tú puedes así mismito crearte una relación de qué es lo que a ti te interesa sacar de ahí. Y encuentras una tendencia, encuentras una frecuencia, encuentras lo que a ti te interese, solamente con este tipo de gráfico. Entonces, por mi parte, esto sería todo. Si el profesor quiere continuar, eso era lo que yo le quería mostrar. Miren, eso que me pone Elvis ahí, ustedes están a un paso. Bueno, ustedes entienden este mundo de la ingeniería de datos, por ejemplo, eso que está mostrando ahí está con Python. Fíjense lo poderoso que Python con el tema de yo graficar, buscar correlación. R te va a hacer lo mismo, que sería el otro lenguaje de ciencia de datos que usted va a utilizar, o de lo más utilizado. Ahora, aquí, con eso que él tiene ahí, usted está a un paso de convertirse en un científico de datos. Porque cuando yo, por ejemplo, voy a hacer un proyecto con predicción, utilizando cualquier algoritmo de Machine Learning, esta parte que está aquí detrás, la correlación de las variables, la comparación que le estaba haciendo, miren, eso es vital para un proyecto de ciencia de datos. Vital. O sea, que estamos hablando que esto que yo estoy utilizando para yo hacer un proyecto de análisis de datos, también lo puedo utilizar para hacer uno de ciencia de datos. Porque las variables, cuando yo voy a hacer una predicción, yo tengo que ver si tienen cierta correlación, a ver si hace sentido yo estudiar esos dos fenómenos. Como él le mencionaba, yo quiero ver lo que se vendió más, tiene cierta correlación esta venta con la otra, o este producto con el otro. Entonces, ahí yo comienzo a buscar las tendencias y a buscar los patrones. Ahora, usted lo está haciendo ahí de manera, ¿verdad? Usted como analista. Ya cuando yo lo llevo a un algoritmo de ciencia de datos, eso que usted hace de manera, ¿verdad?, manual, el algoritmo te lo va a mostrar ya de manera automatizada, que esa es la ventaja también cuando hablamos de ciencia de datos. Para que usted tenga una idea que todo va a la par. Ahora, ¿por dónde yo debo iniciar? Por esta parte de acá. Yo debo iniciar con analizando los datos, entendiendo las variables, que es de suma importancia. Usted recuerda que ahorita mencionábamos que decíamos, ven acá, pero ¿cuál variable yo voy a seleccionar? ¿Cuál es mi objetivo para yo estudiar? ¿O qué yo debo de presentar? Cuando yo le decía a usted que usted no puede presentar todo, usted tiene que tener un objetivo en mente. Entonces, ya con este tema de correlación también, tú vas a tener ciertas ideas de ver qué yo selecciono, cuáles tienen mayor importancia para mi estudio y cuáles yo debería de analizar en conjunto. O sea, que es un tema de usted sacar un poquito de tiempo y dedicarse lo que le interese. Ahora, vuelvo y le repito a lo que son de gerencia. Usted tiene la mejor oportunidad del mundo. Ahora, de que tiene que sacar tiempo y comenzar a trabajar ya con el tema de ingeniería de datos. Si usted quiere, inicie con Excel. Conviértase en Excel, utilizando Excel de una manera por lo menos intermedia. Si no llega avanzado, por lo menos intermedio. Y ese Excel lo complementamos con una herramienta de visualización como Power BI. Y luego se va a lo más complejo. Vamos a ver algo de SQL también. Que llega un momento que usted como gerente, lo que están estudiando gerencia, ingeniería en gerencial, tienen un nicho de mercado muy interesante. Muy interesante. O sea, es un tema de comenzar a dedicarse. Ahora, es importante, como creo que algunos compañeros han tirado ahí la página de Kangoo,
con algunos ejemplos que ponen ahí muy buenos. Pero aparte de usted ver la programación del código, siempre ve la descripción. Y lo que usted no entienda de ese código, entonces vamos, lo googleamos, buscamos para que yo lo uso. Porque ese mismo que tenía ahí, Servant, la que tiene como alias SNS, viene siendo una librería de gráficos. O sea, lo mismo teníamos con por ejemplo, en vez de utilizar Matplotlib, Servant me da unos gráficos todavía más monstruosos, unos gráficos 3D, que para el tema de los hitmaps. O sea, me da más opciones de yo graficar y de yo analizar mi data que el mismo Matplotlib. Que Matplotlib al principio era uno de los más utilizados, pero ya unas cuantas librerías para gráficos y muy interesantes, muy buenas, que usted debe de ir aprendiendo. Si usted quiere entrar a este mundo que es muy interesante, deberíamos trabajar con eso. Pero bien, muy bien, Elvis, la verdad, el video lo voy a subir a clase. Ya ustedes saben lo que viene para el próximo encuentro, que vamos a ir trabajando a la mano con cada uno de ustedes, para que así los que se queden un poquito poder ayudarle y por lo menos podamos entender todo de qué trata la herramienta de Upworthy y hacer ciertas prácticas, y ahí, como dicen por ahí, manos a la obra, ¿verdad? Así que este video, bueno, en un rato sí lo voy a subir, porque como estoy en casa hoy, cuando me mandan notificación del video lo subo para que ustedes lo tengan ahí y ya comencemos a trabajar con esa parte. Así que ya ustedes lo saben, que pasen buenas tardes. Igual por usted. Se cuidan. Bye.